Profesor, buenas tardes. Soy la alumna Rosa Luz Velázquez Ríos, soy de la sede Abancay. La hora es 5:30 y la fecha es 1 de agosto del 2022. Voy a desarrollar la segunda práctica de histotecnología. Como primera pregunta tenemos en qué consisten las técnicas de inmunofluorescencia y cuáles son los marcadores de fluorescencia aplicado a la histotecnología. Consiste en la fluorescencia que tiene la propiedad de una sustancia de emitir luz expuesta a las radiaciones de baja longitud y de alta energía. La inmunofluorescencia directa, marcado ya con unos anticuerpos monoclonal dirigido e indirecta de anticuerpos sin marcar directamente y tiene el tratamiento con su suero antiinmunoglobulina conjugado con fluorocromo. ¿Y ahora qué es el fluorocromos? Son sustancias que emiten fotón cuando es excitador por un fotón incidente y tenemos de colores naranja, acridina y azul de Evans, verde de calcio. Segunda pregunta. Mencione tres marcadores tumorales e inmunohistoquímica, uso y aplicación. La vamos a tener al HER2. ¿En qué consiste el oncogen HER2? Codifica una proteína que se localiza en la membrana de las células y que tiene estructura de receptor de factores de crecimiento por inmunohistoquímica, utilizando HER-CEP test o con SERS-B2 y B1-1. Se puede determinar si hay una expresión de HER2-Neu o la interpretación que se hace mediante una escala en la implicación pronóstico en el factor de crecimiento epidídimo que normalmente se expresa en los estratos de basal y suprabasal de los epitelios escamosos estratificados y se expresa en varios carcinomas por incremento en el número de copias. Como siguiente marcador tumoral tenemos los antígenos leucocitarios que incluyen al CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, el CD19, CD20, CD43 y CD45. Estos son los receptores de la superficie de células, ligandos involucrados en el reconocimiento, interacciones, adhesión y transducción de células de señales e interacción con proteínas solubles, glicoproteínas y matriz extracelular. Bueno, la marcación e inmunohistoquímica para estos antígenos produce un patrón perimetral de la membrana debido a la distribución uniforme de estos antígenos en la superficie celular. La expresión de la membrana en los linfocitos y neoplásicos pueden ser el blanco de anticuerpos y terapéuticos. El más utilizado del tratamiento de las linfomas, de las células B y linfoma de Hodgkin, de predominio linfocítico nodular, es el anticuerpo CD20. Como tercer marcador tumoral tenemos a la CD117 o c-KIT. Es una proteína transmembranosa de 145 KDA que funciona como un receptor de la tiroxina 27 o el gen c-KIT que se localiza en el cromosoma 4. El próximo, el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Existe algunos informes de la expresión del CD117 en sarcomas de células claras 29 tumorales, desmoides intraabdominales 15, angiomilipoma 30 y otros tumores de partes blandas. Como tercera pregunta, ¿cuál es el fundamento de las técnicas de Zielt-Nielsen? La tinción del Zielt-Nielsen es una técnica de coloración para identificación de microorganismos y bacilo
alcohol y ácido resistente. El nombre de este procedimiento de microbiología hace referencia a sus autores, al bacteriólogo Franz Sielt y el patólogo Fritz Nielsen. La propiedad que presenta algunas bacterias de resistir la decoloración con ácidos fuertes después de ser coloreadas con soluciones de fucsina caliente que va a permitir reunirse bajo la denominación general de las bacterias ácido resistentes o el ácido alcohol resistente. El ácido alcohol resistente es la capacidad de incorporar ciertos colorantes y retenerlos después de someterlos a la acción de ácido y alcohol. Y está determinada por la presencia de la pared de células en los ácidos micolíticos, que son ácidos grasos de cadena ramificadas. El peso de alto peso molecular de 60 a 70 átomos de carbono. Las micobacterias son baciloácidos de alcohol resistentes, cortos y ligeramente curvos. El género Mycobacterium, incluido una de estas clasificaciones, comprende especies patógenas para el hombre y los animales de especies saprófitas. El grado de ácido alcohol resistente es variable entre las especies de este género y está relacionado muchas veces con las condiciones culturales, no pudiendo utilizar esta referencia para distinguirlas entre sí. Los bacilos ácido alcohol resistente (BAR) se observan de color rojo y al ser coloreadas son los colorantes para Siel-Nielsen, mientras que otros gérmenes y células toman distintos tonos de azul debido a azul metileno, que se utiliza como colorante de contraste. La coloración de Siel-Nielsen constituye una técnica sencilla, rápida, económica y de baja sensibilidad, pero algunos de estos microorganismos son micobacterias. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis y Nacardías. Por ejemplo, Nacardía, ¿no? Y en algunos parásitos unicelulares, por ejemplo, Citrosporidium. Como cuarta pregunta, describa lo que observa y el diagnóstico. Bueno, vamos a interpretar en la imagen que vamos a observar microscópicamente al aumento de un objetivo de 100 por campo en la tinción de Siel-Nielsen, la cual se va a describir en bacilos de alcohol y ácido resistente como 3 cruces septados por presunto tratamiento contra TBC pulmonar o a corresponder al origen de la muestra. También se observa infiltrado de polimorfonucleares en un gran porcentaje. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.